Iniciamos con una serie de videos que intentarán responder las inquietudes más numerosas de los suscriptores al canal, según se desprende de sus propios comentarios. Las pelirrojas son una rareza en la mayor parte del mundo. Escasamente superan el 1% del total de la población. Lo cierto es que entre los países que estamos visitando y que solo en Europa se acercan a 30, la concentración de pelirrojas ha sido insignificante a excepción de Irlanda y Escocia. Las migraciones y la preponderancia de los tintes oscuros está haciendo estragos en la proporción de pelirrojas, una especie en extinción. En la Edad Media se las marginaba, hoy algunas de las estrellas más deseadas lo son. Dice la ciencia que solo 1 de cada 100 personas nace pelirroja, el resto con toda probabilidad ha hecho uso de la fantasía que nos trae la tintura. Estando en un período de la historia escandalosamente individualista, donde los seres humanos buscan diferenciarse para dejar constancia de su personalidad, pero terminan pareciéndose todavía más al resto, suena natural que el pelirrojo se haya convertido en el color ansiado. Pero no todo ha sido un camino de rosas para aquellos que tenían la desgracia de nacer con el pelo del tono que hoy tanto atrae. En la Edad Media se consideraba que si nacías pelirrojo era porque habías sido concebido bajo el halo del sexo sucio. Posteriormente, en los siglos XVI y XVII, muchas mujeres pelirrojas fueron quemadas en la hoguera por ser consideradas hijas o amantes del demonio. Corrían malos tiempos para los pelirrojos. A lo largo de la historia, Isabel I de Inglaterra, última monarca de la dinastía Tudor, William Shakespeare, dramaturgo inglés, George Washington, primer presidente de los Estados Unidos, y Van Gogh, Galileo y Vivaldi fueron pelirrojos. Entre los numerosos comentarios que recibimos cada día en el canal, muchas veces se han mencionado a las pelirrojas. El suscriptor Wellston afirmó que no son las más guapas, pero tienen su atractivo.
Me gustan las que lucen más naturales, sin mucho maquillaje y con sus pieles a la vista. Quizás estas se encuentran más en ciudades pequeñas, toda vez que las capitales suelen tener más mezclas de otras partes del mundo. Por lo que hemos visto en las calles, hay dos mundos paralelos: el de las pelirrojas naturales, que se encuentran muy rara vez y solo en ciertas y lejanas geografías, y el de las pintadas, que pulula por todas partes, especialmente en las ciudades más cosmopolitas. Las imágenes darán para elegir qué se acerca más a vuestros gustos. Mientras tanto, seguiremos recorriendo este lado del mapa para compartirlo con ustedes. Esperamos que les haya gustado este breve video sobre el pelo de color rojo, que se suscriban al canal y nos vemos en el próximo.